porque decía como que no quería estar cerca de mi familia, porque total, ¿para qué estar cerca de ellos? Es en ese momento, si al final yo me sentía sola. Porque no es algo original en ti, es algo que tú tienes que matar tu naturaleza para implantar lo que es vivir en la vida homosexual. Entonces, porque yo misma escuchaba una voz que me decía, ese eres tú, pero esa no era yo. wow, Y Dios. durante esos 17 años yo le decía a Dios, sácame de aquí, que yo no quiero ser esta persona, porque yo anhelaba estar en el altar adorando al Señor. Pero qué bueno que el Señor tiene una vara y un callado Amén, que nos infunde aliento. amén. Y para mí esa vara y el callado es la revelación personal de Cristo. Es el testimonio de cada cristiano. Amén. Así es. Yo quiero llevarles esta palabra. El rechazo que tú estás sintiendo hoy Wow, es porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios. wow, Dios. Pasa lo que me enamoró de la naturaleza. Wow. Y tú te preguntarás, la naturaleza. Muy buenas tardes, buenas noches, cualquier hora que estés sintonizando este canal de bendición detrás de la verdad. Te invitamos a que disfrutes de este contenido que hemos preparado con mucho amor y de la mano del Espíritu Santo. Hemos preparado una entrevista poderosa, amén, un testimonio que va a impactar la vida de muchas personas que están viendo este episodio de Detrás de la Verdad. Tenemos una invitada extremadamente especial. Tenemos a María de Los Ángeles. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a este canal. Quiero que la recibamos, Robbie, con un aplauso. Una mujer de Dios que tiene un testimonio Gloria a Dios, aleluya. Que va a impactar la vida de los cristianos y cristianas y personas que incluso están en el mundo secular de este último tiempo, último avivamiento y última llamada a los hijos del Señor. Amén, Mi amén. hermana María, si puede darle una breve introducción de ti. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Como dijo nuestro hermano, mi nombre es María de Los Ángeles Montero y aquí estamos para la gloria y la honra del Señor, llevando este testimonio por todo lo alto y de dejarles saber a todos aquellos que nada es imposible para Dios. Amén. Y que Dios sí te puede sacar de lo que tú crees que no puedes salir. Y Dios me sacó de la homosexualidad donde estuve perdida por 17 años. Así Gloria es. a Dios. 17 años, María, es mucho tiempo. Una vida. Toda una vida. Toda una vida. Así wow, es. verdaderamente que yo siento la gloria del Señor escuchando el testimonio de esta mujer de Dios, hablando un poquito detrás de cámara y verdaderamente cuando uno mira a una persona que ha sido impactada por el Espíritu Santo. Amén. Esas marcas que Pablo menciona, llevo en mí las marcas de Cristo, se hacen claramente visibles sobre aquellas personas que el Espíritu de Dios reposa y que ha dejado una evidencia de transformación. Amén, así es. Y por ahí vamos a empezar, mi hermana María. Vamos a hablar de la transformación. Amén. Porque, como mencionaste, ya duraste 17 años en la vida de la homosexualidad. Pero hubo una transformación. Amén, porque cuéntame de tus inicios. ¿Cómo fueron tus inicios? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, todo fue, cuando me habla de los inicios, me imagino que como comenzó cuando ya vine al camino. Exactamente. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Todo comenzó, me fui a la Florida, porque decía como que no quería estar cerca de mi familia, porque total, ¿para qué estar cerca de ellos? Es en ese momento, si al final yo me sentía sola. Pero en aquel momento era la forma de ellos castigarme porque yo estaba en desobediencia. Estuvieron conmigo siempre, pero había algo que a mí me hacía falta de ellos y era su amor. Estaba ahí, pero no de la manera que yo quería. Y decidí irme, pero al final del día no importa dónde te vayas. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, te vas a encontrar igual. Wow. Y siempre me iba de vacaciones a la Florida. Y me fui allí con la persona con la cual duré casi 11 años, casada. Wow. Mi niño y la niña de ella.
Y nos fuimos allí. Y allí, cuando llego, digo, pero Mm, siento lo mismo. O wow. sea, me sentía igual. El primer día que llego, literalmente, y me sentí en el desierto. Wow, Dios. O sea que tú pensaste que había dejado el vacío detrás, pero te diste cuenta cuando viniste que lo tenía por dentro. Que lo tenía por dentro. Wow, muy fuerte. Cuando llego allí digo verdaderamente que ahora me encuentro en el desierto Wow. porque no tengo a nadie allí. Toda mi familia vive acá, mi mamá, mis hermanos, mi papá. Pero me voy con mi niño y llego allí y las lágrimas no cesaban. Wow. Y pasaban los días y no me gustaba que llegaran los fines de semana porque los fines de semana era donde iba a ver a mi madre, Wow. ahí veía a mis hermanos y ellos también sufrieron. Mm, Pero en aquel momento ellos no entendían el propósito de Dios, pero esto fue permitido por Dios. ¿Sabes? Yo he llegado a pensar que hay personas que pueden pensar, cuidado si María se fue a la Florida porque quería cambiar. Yo no mm. sabía ¿Qué iba a que pasar? yo iba a pasar esa Wow, situación. O sea, Dios. te soy sincera, yo me miraba muchas veces al espejo y decía, yo no creo que yo pueda volver a ser aquella niña que Mm, yo fui cuando tenía 15 años. mm, Porque yo misma escuchaba una voz que me decía, ese eres tú, pero mm. esa no era yo. Wow, Y Dios. durante esos 17 años yo le decía a Dios, sácame de aquí, que yo no quiero ser esta persona, Wow. porque yo anhelaba estar en el altar adorando al Señor. Era una forma que estaba dentro de mí, pero yo peleaba con eso. Por eso, como te dije hace un rato, a veces no podemos estar mirando solamente lo que podemos ver en una persona que refleja Mm, por fuera, sino tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la necesidad que llevó a esa muchacha o a ese muchacho a caer en el camino de la homosexualidad? wow. Porque hay espíritus malignos que llegan a tu vida. Mm, Entonces, como padre, tú te preguntarías, mi hija no es esa, ese no es mi hijo. O sea, hay algo detrás de eso. Y mayormente para estos tiempos ya podemos ver un poquito de más desarrollo en esa situación, pero anteriormente, no, ella quiere ser así porque ella decidió ser así. Sí, Dios te da libre albedrío, mm. pero el enemigo sabe también muchas veces Wow. a dónde él se mete, ¿A dónde es que te va a porque dar? él sabe Sí, que allí hay algo grande. sí. ¿Entiendes? Yo entiendo que el enemigo ha estado en la tierra por mucho tiempo Sí, y ha interactuado con hombres y mujeres de todo tipo de calibre, rico, pobre, chiquito, grande, así morenito, es. blanco, chino, mexicano. El enemigo es como dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por sabio. Eso es así. Ajá. Y tengo muchas preguntas, pero quiero hacerte esta pregunta en Claro especial que en sí. base a lo que me has dicho. ¿Qué influencia en aferrarte? Porque sabemos que tú tomas una decisión, pero aún tú tomando una decisión, tienes que aferrarte a ella constantemente para no dejarla ir. Porque no es algo original en ti, es algo que tú tienes que matar tu naturaleza para implantar lo que es vivir en la vida homosexual. Amén. Entonces, ¿qué tanta influencia tuvo voy a utilizar la palabra rechazo de tu familia? Eh, Porque entiendo que somos de Latinoamérica y probablemente hay un poco como de tabú alrededor de todo esto, Sí, porque no es natural, claro está, y menos si tu familia es cristiana. claro. ¿Qué tanto influenció en que tú te aferraras a la homosexualidad? Ese rechazo de tu familia que tú ahora percibes como una corrección. Fíjate, el yo caer en la homosexualidad, que son muchas cosas que hay personas que no lo saben, Mm, es una atracción que hay dentro de ti. mm, Yo me sentía como un hombre. wow, O sea, lo que estaba dentro de mí me hacía sentir como un hombre. Y era mucha la atracción que esa persona, no yo, porque ya no soy esa persona, tenía por las mujeres. wow. Pero, ¿cómo llega eso a mi vida? Mm, Dentro de la misma iglesia. wow. Presten atención a la forma en la que María está enunciando sus palabras. Presten atención cómo ella organiza las palabras y presten atención a la forma en la que ella habla, porque es muy interesante cómo te refieres a una persona que no eres tú ahora. O Exacto. sea,
Es increíble, es el discernimiento que Dios te entregó en eso. Es imposible que tú vuelvas allá otra vez. Claro. Wow. Claro. Porque pedí al Señor Dios. que me sacara de allí. Cuando decía, como te dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Wow. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Santo que Dios. tú Amén. no conoces. No conoces. O sea, yo no conocía que Dios me podía sacar de allí. Porque para mí era imposible, pero para Él no era imposible. Nada imposible. Pero yo clamaba a Él. Amén. Y clamaba, aún estando en el lodo, aún estando con los leones, aún estando en la ceniza, yo clamé a Él. Y Él me escuchó. Amén. Y Él me sacó. Amén. Porque déjame decirte que esto lo hizo Dios. Amén. Su gloria. ¿Y en qué proyectaba lo que te decía sobre mi familia, sobre rechazo? Como te digo, no era que ellos no compartían conmigo, no era que ellos no me querían, pero había una falta de amor. Ahí la falta de amor. Ahí quiero llegar. Había una falta de amor que yo no entendía durante esos 17 años, el por qué no se me daba de la misma manera, pero era la forma de ellos castigarme, porque si ellos me trataban de por el todo bien, entonces ellos me estaban haciendo entender que yo estaba caminando bien. Wow, entonces tenía que hacerte entender que estaba caminando mal. Claro, y De ahora alguna forma. entiendo. Y eso, Wow, eso es así. ahora lo puedo entender, pero mientras estaba en tiniebla, lo veía como rechazo. Wow, oye, el enemigo es un mentiroso. Claro. Wow. ¿Y qué me hizo a mí entender el por qué yo estaba siendo rechazada? Cuando yo reconocí que estaba caminando Poderosa esa palabra, reconocer. por donde no tenía que caminar. Reconoceréis la verdad. Y la verdad os hará hará libre. libre. Entonces, cuando reconocí... Ese es el lema de detrás de la verdad, por si acaso. Sí, qué lindo es el Señor. Cuando reconocí que Dios. estaba mal, el rechazo desapareció. Ellos no me rechazan. Wow. Pero entonces, eso es algo que yo quiero aclararle a todos los homosexuales, a las lesbianas. Sus familias los ama. Amén. Jesús los amó y los Jesús los ama. Él los ama, Él no los va a rechazar. Yo los amo. ama. Yo quiero estar cerca de ellos. Yo no puedo rechazarlos porque ellos tienen necesidad. Pero sí es. yo quiero llevarles esta palabra. El rechazo que tú estás sintiendo hoy Wow. es porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Wow, Dios. Entonces, cuando tú no haces la voluntad de Dios, ¿qué te pasa? Te pasan cosas que te van a hacer sentir mal, te vas a ver que no eres feliz, vas a caminar por el camino incorrecto, pero cuando estás haciendo la voluntad del Padre, hace las cosas bien, porque hoy estoy haciendo su voluntad y tengo ese amor que tanto me hacía falta. Wow. Y no tuviste que ir a ningún otro lado. No tuve que ir a ningún lado. Estaba ahí, te diste Estaba cuenta ahí. que estaba ahí contigo siempre. Siempre estuve ahí, Esperándote solamente. esperándome solamente. Y ya no necesito bebida, no necesito drogas, no necesito estar llena de personas para poder llenar ese vacío, porque lo tengo todo. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él llena todos esos vacíos que nosotros tenemos. ¿Cómo era tu círculo de amigos cuando tú estabas en el lesbianismo? ¿Cómo eran tus amigos alrededor de ellos? Yo no le importara que tú fuese lesbiana. ¿Alguno una vez te aconsejó y te digo, no hubo ningún esfuerzo de un amigo que tú dijeras, wow, esta persona verdaderamente tal vez se preocupe? ¿O todo era sí, haz lo que tú quieras, sí, a esto, haz lo que tú puedes? Fíjate, estuve en ese mundo y no tenía muchas amistades homosexuales. Okay. Si tenía 2 o 3 era mucho porque los conocía así. Y tenía una mejor amiga, tengo una mejor amiga, ella no es cristiana, Wow. pero siempre estuvo ahí conmigo. Y era la única que podía ver que había una María de los Ángeles clamando a Dios, queriendo salir de allí. Era la única que veía ese dolor cuando tomábamos juntas. Yo terminaba cantando canciones cristianas. Wow, Y ella, sí, y ella me decía, mío, wow. ella me decía, tú cantas tan lindo las canciones de Dios,
porque también cantaba canciones de afuera, pero ella decía que había una diferencia. Y yo le decía a ella esta palabra todos los sábados, habidos y por haber desde que la conozco. Tú me verás en el altar. Mira. Sí. Y ella no me conoció en la iglesia, ella me conoció en el mundo. Como la otra persona, la otra en el mundo, persona. Exactamente, no así. Ella no conocía a esta persona. Y qué lindo es poder ver que hoy en día ella me dice, no te atrevas a mirar atrás. Wow. Porque ahora ella rechaza a aquella persona que murió. Ella no le gustaría volverme a ver ahí. Y no conoce al Señor. O sea, no está bajo su gracia todavía. Sabe que Dios es grande, pero aún estando ella afuera, como te dije hace un momentito, ella reconoce que esto lo hizo el Señor. Wow. Amén. Y ella podía mirar a esa niña que se iba a una esquinita y comenzaba a llorar. Me decía, no llore, no llore. Y allí ya ella pues tenía que irse también a su casa. Y cuando yo me quedaba sola, era un encuentro entre Dios y yo. Wow. Y no sé si tú has escuchado mi canción que saqué junto con mi testimonio. Okay. Y esa alabanza, después que el Señor me la dio, entendí que Él siempre estuvo allí. Amén. Si podemos poner el link de la alabanza de ella en la descripción para que ustedes la vayan a escuchar. Él siempre estuvo allí. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y como el siervo. Esa alabanza es una alabanza que habla de que el Señor fue el único que estuvo allí y no me dejó sola. Porque Él sabía que no era que yo quería estar allí, sino que había algo dentro de mí que no me dejaba hacer lo que yo quería hacer para Dios. Te hago una pregunta, María. Cuando tú empezaste a sentir esta atracción hacia las mujeres, ¿cómo tú crees que se originó eso en ti? ¿Sucedió algún incidente en tu infancia? Mucha gente dice que son secuelas que se quedan en el subconsciente y que la mente se adapta. Es como que sucede un trauma y la mente lo oculta, pero los síntomas siguen ahí. Es como que tú te cortas y te duele, pero no hay una cicatriz de eso y como que se pierde, la mente lo pierde. ¿Tú crees que qué influyó, qué detonó esa atracción? ¿Tú te has sentado a pensar? Todo comenzó en la iglesia donde yo me congregaba, niña. Wow. Hubo una muchacha que me hizo una propuesta. Wow, Dios. Y obviamente yo no conocía de eso. Y hablé con mi mamá y hablé con los pastores. Fue como que esa palabra tuvo un efecto en mí. Y él entró. Wow. Luego de eso, hubo una muchacha que se me tiró. Era mayor, más mayor que yo. Y comenzó a atraerme. Que yo era muy linda. Por ahí se fue. Y comenzaron a llegar a mi vida, no solo una, dos y tres. Wow. Femeninas. Y mi mente estaba débil. ¿Por qué mi mente estaba débil? Tú te preguntarás, ¿por qué tu mente estaba débil? Si tú le cantabas al Señor y tú ibas a muchos sitios a cantar y Dios te usaba en ese momento. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que lo único que te hace libre de todo pecado es la palabra del Señor. Yo era una niña que Dios me usaba, pero yo no leía mucho la palabra. Wow. O sea, que era costumbre, no era revelación. Exactamente. Wow. Y creo que por no tener tan profundo esto, entonces eso tuvo un poquito. Influyó un poquito. Recuerdo que ahora cuando me reconcilié con el Señor, el pastor, que es mi hermano. ¿Tu hermano es pastor? Sí. ¿Es tu pastor? Luis Montero, sí. Wow, pastor. Gloria a Dios. Él tuvo una revelación y Dios le dijo, dile a María de los Ángeles que se meta en la palabra. Wow. Que se agarre de la palabra. Porque yo entiendo que era lo que me hacía falta en aquel momento. Y fíjate, iba a escuela bíblica y todo, pero era una niña. Claro. El conocimiento que tengo hoy no lo tenía ayer. Por eso es bueno, y mi mamá estuvo siempre ahí. No te puedo decir que fue que porque mi mamá no.
Así mismo como el Señor me trajo ahora aquí, Sí. así mismo fue que me sacó el enemigo de la iglesia de un día para otro. O sea, un día tú estabas normal adorando y al Y otro día ya se comenzaron, mis comportamientos cambió. cambiaron. Wow. Comencé a ponerme malcriada, me desaparecía de la casa 2 y 3 días. Ya había una influencia. ¿Y cómo fue? Escúchame que te No, interrumpa. está bien. ¿Y cómo fue? Porque me mencionaste que esta joven era de la iglesia, ella era cristiana o era del mundo. Era una niña que iba a la iglesia con su mamá, pero no tenía el mismo desarrollo que yo tenía. Ok, ok. Ok, entonces ella visitaba la iglesia. Sí, su mamá se la llevaba y vamos a poner así, ella iba porque la mamá le decía, vamos para la iglesia. Wow. Sí. Y esa muchacha un día te hizo una propuesta, me imagino que tú como ni siquiera entendías, Sí. la rechazaste, Sí, hablaste con tu pastor, con tu mamá, tus familiares, pero el simple hecho de que la oferta llegó a tus oídos te puso a pensar, o sea, tú meditaste, o sea, no voy a decir que meditar, que yo quiera ver si quiero hablar más fino de la cuenta, pero ustedes tienen que soportarme así porque ustedes me conocen y ustedes saben cómo yo soy. gloria a Dios. Entonces, tú te pusiste a pensar en esta propuesta y entre pensando y pensando, por ahí el enemigo abrió una puerta. Sí, porque luego que yo hablé con Wow, el Dios pastor, mío, santo Dios. ella quiso decir que fue mentira, Ah, o sea, te quería entonces, wow. que lo que yo vi era mentira. Entonces, eso como que trabajó en mi vida. Y a veces tenemos que tener cuidado cuando le decimos a un niño, no te creo. Wow. Muy fuerte eso. Sí. Mi mamá lo creyó, pero hubo confusión, porque no se sabía si Duro. fui yo Mm. o si fue la otra persona. Entonces, como vuelvo y te repito, él no es un caballero. Él va a entrar sin pedir permiso. ¿Entiendes? Y de ahí en adelante, entonces comenzaron a llegarme ofertas. Y por ahí comenzó todo. Hubieron atracciones. Iba al colegio, faltaba, porque ya me iba a ver con alguien. Escondía el teléfono. Fui una niña, literalmente, te estoy hablando de 2005, 2004, por ahí ya. Yo sabía lo que tenía teléfono. 2006, literalmente. O sea, puedo decir que me dieron muchas cosas que no había como necesidad. No fue que llegué ahí de que porque no, yo lo puedo decir, yo pude tener una vida, ¿sabes? En lo Tranquila, sin poco, en preocupación. la humildad que mis padres me pudieron dar, mis abuelos, Wow. mis tíos, sí, puedo decir que sí. O sea, que lo que sucedió contigo fue más bien un lazo que el enemigo te tendió. Sí, Porque me doy cuenta cómo él al principio lo que hace es desviarte, desviar tu atención, desviar claro. tu concentración. Y en el camino entonces te tendió un lazo. Que ese Así lazo es. fue la otra persona. La otra persona, así es. O sea, es importante que entendamos esto, cómo el enemigo, cuando son cosas profundas como la homosexualidad, por ejemplo, que está afectando tu identidad directamente, Así es. cómo el enemigo no te va a poner el lazo delante de ti para que tú digas, oh, pero eso es un lazo, ¿no? En el nombre de Jesús, no. Lo primero que él va a hacer es desconcentrarte. Él va a acaparar tu atención y va a cambiar tu enfoque de Cristo a ti. Y cuando tú vas por ese camino, 1 milla, 2 millas adelante, que Él te va a dejar espacio para que tú camines, 1 o 2 millas adelante, Él te va a tender un lazo. Y ese lazo tiene la misma naturaleza que lo que te hizo desviarte. Pero si tú no reconoces, si no sabes discernir lo que te hizo desviarte, ¿qué te hace creer que tú vas a discernir el lazo que está oculto? Amén. Así es. Entonces, háblame de cuando ese lazo agarró esa otra persona. ¿Cómo fue ese suceso? Sí, no, ya ahí comenzaron a pasar cosas, todo estaba un poco, era callado, todas las cosas que hacía, pero mi El secreto, hermano, muy importante el sí, secreto. mi hermano comenzó a ver mi comportamiento, veía que ya yo se escuchaba que yo me estaba juntando con unas muchachas que ya sí se sabía que Wow. eran de ese mundo. Imagínate, una bebecita, 15 años. Se me acerca una muchacha de unos 19, Wow. 18 años. Y tenían ya más. Imagínate,
había una de ellas que ya estaba en la universidad y yo todavía estaba en la secundaria. Qué terrible cómo Dios usa entre hermanos, porque somos todos creados por el Sí. mismo Dios. Cómo el enemigo usa la misma creación en contra de la creación. Eso es Así algo mismo terrible. es, así mismo es. Y entonces él me tomó el teléfono un día y encontró unos mensajes. Ahí se los entregó a mami, comenzaron a ver. Fue algo muy fuerte para toda la familia, porque yo era la niña adoradora que cantaba, que cuando cantaba los demonios huían, las personas se convertían. O sea, había una manifestación. Sí, había una manifestación. Wow. Incluso el pastor se convirtió a través de mí. Wow, oye. Sí, eso. Porque aunque somos hermanos y nos criamos juntos y todo, pero él no iba a la iglesia como yo iba con mi mamá. Él se iba para el softball con mi papá, y si no, se iba por ahí. Y él un día me hizo una pregunta y yo le dije, bueno, si tú quieres esto, tú le tienes que servir a Dios. Mientras tú estás hablando, yo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo que me dice muchas oraciones son la razón por la que tú estás aquí hoy. Amén, así es. Muchas oraciones. Así es. Por eso es tan importante nunca dejar de orar. De orar. Por nuestros familiares que estén negados. A veces es muy difícil, en verdad. Sí. A veces tú quieres respetarlo como familia. Pero la oración es en el secreto. Por eso Dios reserva su poder para la oración. Es la única vía que te lleva a comunicarte con el Padre. No hay otra. Wow. La oración. La adoración. La adoración. La palabra. O sea, de la única manera que tú puedes tener una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y una intimidad es a través de la oración. Y fueron muchas las oraciones que mi familia, de parte de mi madre, que son casi todos cristianos, la mayoría, y ella, una mujer de fe, que le creyó al Señor. Porque tú sabes lo que dura 17 años. Wow. Mirando tu única hija hembra. Porque somos 3. Wow. 2 varones y la única hembra. Éramos 2 hembras, pero murió una a la edad de 1 año y 9 meses. También fueron momentos difíciles que viví desde mis 9 años. Que ciertamente te marcaron. También marcaron mi vida. Esa partida de ella marcó mucho mi vida. Viví muchos procesos. He vivido muchos procesos. O sea que tu carácter, escuchen esto bien, cómo el enemigo planea muy bien por dónde va a atacar a la gente. Tu carácter en sí era fuerte. Sí. Tu carácter era pronunciado. Así es. Y por eso es muy interesante que fuera de cámara me mencionaste que para ti, o sea, tú te mirabas a ti, tú veías un hombre, era. Así es. Y es que tu carácter, o sea, fíjense, siendo muy jovencita, viste a tu papá y a tu mamá estar en la posición más vulnerable que un padre puede estar. Yo no he visto a mi papá y mi mamá en una posición tan vulnerable como la que tú la viste y era apenas una niña. Yo creo que yo a mis 24 años, si lo veo ahora, eso ya es suficiente. Y tengo 24. Tú lo viste siendo una niña. Tú tocaste la vulnerabilidad, la debilidad de tu padre. Y eso te marcó. Pero no solo eso, sino que fuiste la única hembra de tu casa. O sea, tus 2 hermanos varones, que tú lo veas, tal vez ellos peleaban entre ellos. Tú eres mayor que ellos. Está el pastor, que es mayor. Okay. Estoy yo la segunda. Okay. Entonces ahí es donde estaba la niña. La niña muere. Mi padre se va a los Estados Unidos. Deja a mi madre embarazada del más pequeño. Wow. Wow, o sea que tú tuviste que ver a tu mamá ser papá y mamá también. También. O sea que yo me pongo a pensar porque me gusta mucho sí, claro. Tener una imagen completa y tu carácter completo, o sea, tu energía femenina estaba muy limitada. A ti debieron de enseñarte a ser femenina, pero estaba muy limitada a esa energía femenina. Todo lo que te rodeaba era energía masculina. Sí, y hubo algo. Wow. Hubo algo que influyó mucho en mí. Cuando mi padre partió a los Estados Unidos, yo tenía apenas 9 años. La niña acababa de morir. Y yo recuerdo que me paré atrás de una puerta y le dije, papi, no te vayas. Wow. Todavía yo no había llegado, yo no sabía nada de lo que yo viví. Y yo recuerdo que niña yo dije, se fue mi héroe.
Wow. Y esa palabra Dios. quedó marcada en mí y yo dije, si él era mi héroe y se fue, ¿qué será de otro? O sea, si él que es mi héroe no me protegió, ¿qué va a pasar con otro? Wow. O Dios sea, mío. yo pienso que esa palabra tuvo una influencia también y fue también por donde el enemigo también pudo haber entrado. Como quien dice, Mm. eh, Yo creo que en la palabra de nosotros hay poder. sí, Y creemos en un Dios que es un Dios que analiza los precedentes. así es. Y Dios reconoce, porque la palabra dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es. Pero te está dando un precedente que son los padres y te está dando una represalia que son los hijos y la maldad de los padres en los hijos. O sea, es las malas obras de tus padres que te marcan, te frustran, te confunden Así es. y pasan a ser tus problemas. Y tú lo repites con tus hijos y los hijos de tus hijos lo repiten de sus padres. Siempre y cuando tú rompas el lazo. Exactamente. Porque si los rompiste, no va a seguir de generación en generación. No puede seguir de No generación puede en seguir en generación. generación. Te lo digo porque a pesar de que nuestro padre partió a otro lugar, mis hermanos han sido buenos padres. Mi madre, ¿sabes? Fue una madre que siempre estuvo ahí con nosotros. Y no porque era haya partido, ella nos abandonó, nos dejó o nos echó a un lado. O lo sea, trataba mal. O nos trataba mal. No, nada Wow. de eso. Mi madre fue una guerrera. Amén. Yo diría que si volvieran a ser, me gustaría que ella volviera a ser mi madre. Amén. Bendecimos a tu madre donde sea que esté viendo este contenido. Amén. Amén. Y yo creo, María, que es una perspectiva muy bonita del Evangelio que no siempre se presenta de esa forma. Sí. Yo creo que esta generación debe de ocuparse en buscar nuevas formas en las cuales presentar el Evangelio de Cristo. Y es muy interesante cómo la palabra nos figura como hijos de Dios. Amén. Pero dice que Jesucristo es el Hijo unigénito Eso es así. y el primogénito de muchos. Así es. O sea que automáticamente yo me hago cristiano. Ya mi generación no está en el árbol genealógico de mi papá y mi mamá. Ujú. Ahora Así está mismo en es. Cristo. Amén. Así es. Y yo paso a ser injertado en una familia que no tiene limitaciones físicas Así es. y no tiene ataduras físicas. Es verdaderamente ahí en donde está la libertad. Amén. En cuando la única herencia que tú tienes es el reino de El los reino cielos. de los cielos. Eso es así. Y no una frustración o un problema. Eso es así. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere el Amén. bien. O sea, fíjate, siempre digo, este ejemplo lo doy porque es real. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Amén, así es. Y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él conoce el camino que nosotros debemos de caminar. Amén. Entonces, cuando tú tienes hijos, tú sabes que tú no quieres que tu hijo coja por ahí porque ya tú pasaste por ahí, tú entiendes que puede cometer un error. Okay. Entonces, Dios te quiere corregir de que tú puedas pasar por ahí sabiendo que te puedes caer, que te puede pasar algo. Pero el ser humano siempre quiere ir contra la voluntad del Padre. Dice la palabra, todos nos descarriamos a una. A una. Eso es ovejas. así. Eso es así. Todos nos desviamos del camino. Eso es así. Pero qué bueno que el Señor tiene una vara y un callado Amén. que nos infunde aliento. Amén. Y para mí esa vara y el callado es la revelación personal de Cristo. Es el testimonio de cada cristiano Amén. de lo que Dios hizo en su vida. Gloria Yo a creo Dios. que tú tienes en tu vida, tú tienes manifestado ya lo que es la vara y el callado de Cristo. Amén. Así es. Para quienes nos están escuchando, cuando la palabra David, el salmista David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara la vara y el callado estaban en el mismo instrumento. ¿Tú has estudiado de eso? Sí, esa La parte. vara y el callado es muy interesante. Estaban en el mismo instrumento, pero servían para funciones diferentes y ocasiones diferentes. Amén. La vara y el callado la tenía el pastor. Cuando el pastor pastoreaba las ovejas, el pastor tenía este palo, era como un bastón. Este bastón se dividía en dos partes. Una parte larga, que era la vara, y una parte curvada, que
que es el cayado. Y el pastor, aunque tenía esta vara y era una sola, él usaba la vara para corregir, pero usaba el cayado para mantener en el camino las ovejas. ¿Cómo? Él agarraba la vara, a través de la vara, él le ponía el cayado, el espiral en el cuello, y cuando la oveja líder o la oveja que estaba en la orilla se estaba descarriando, él la enderezaba. A la oveja no le dolía, pero habían otras ocasiones en donde a la oveja tenía que utilizar la vara. Cuando la oveja era terca y constantemente se iba por el camino, entonces el pastor lo que hacía era que cambiaba el cayado y cogía la vara. Amén. Yo creo que Así en tu es. testimonio se manifiesta lo que es la vara y el cayado. Así es. Cuéntame, ¿cómo fue un momento en el que Dios, en vez de utilizar el cayado para su gloria, esos momentos en donde era la vara que te corregía, esos momentos en donde tú dijiste, Señor, yo quiero cambiar y voy a cambiar y estoy cambiando, pero te dolía? Ese momento en el que el enemigo tenía como no solamente hacerte la guerra, sino oprimirte, porque ya tú estabas atada, ya había un precedente de que tienes 17 años en esto. ¿Cómo era esta decisión que tú tenías que tomar? ¿Qué tan difícil fue mantenerte en el camino esos primeros días, esa primera semana? ¿Cómo fue tu guerra espiritual? Fíjate, es increíble cuando yo hablo sobre esto porque no hubo guerra. Wow, Dios mío. Es lo que muchos se preguntan porque esto fue algo, como te dije, tú me preguntaste detrás de cámara, ¿cuánto tiempo tienes sirviéndole a Dios? Tengo 1 año y 1 mes. Escuchen bien. La gloria para el Señor. Dios mío, esto es Pero una lo que locura. mucha gente no sabe es que antes de yo reconciliarme con el Señor, ya había un proceso Wow. en el cual Dios estaba trabajando en mi vida. Por eso las personas vieron un cambio de un día para otro. Wow. ¿Cómo pasó esto? O sea, que lo tuyo fue en el secreto. Amén, así es. ¿Y sabes qué me dice eso? ¿Sabes qué me dice eso? Eso me lleva a mí a Proverbios, el libro de la sabiduría, que no solamente nos habla de la sabiduría de los hombres, sino que es la sabiduría la quien habla en Proverbios. Y la sabiduría no es Salomón, Salomón es Salomón. La sabiduría es el Espíritu Santo. Amén. No mucha gente entiende ese rema, pero cuando la palabra dice yo soy la sabiduría, yo estaba con Dios desde el principio del tiempo. Mío es el poder. Yo me paro en las esquinas, en la puerta de las ciudades y anuncio y clamo. Amén. Mi conocimiento, mi sabiduría, ese es el Espíritu Santo. Y ¿sabe qué dice el Espíritu Santo en el libro de los Proverbios? Dice que gloria de Dios Amén. es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Así es. Yo creo que lo tuyo fue gloria de Dios. Y hay mucha gente que están acostumbrados a ver honra por obras y por esfuerzo y no a ver la gloria de Dios. Y yo creo que lo que se manifestó en ti fue la gloria de Dios en el secreto, rompiéndole la cabeza al enemigo pasito a pasito. Cada cosita pequeñita que tú hacías era un golpe fatal, era una herida de muerte para el enemigo. Dios está aquí Wow, gloria a Dios. porque yo estudiaba hace un tiempecito atrás, porque déjame decirte que esto lo hizo Dios. Amén. Y hay una confirmación ahora Gloria con a lo Dios. que tú acabas de hablar sobre el libro de los Proverbios, porque hay algo que trabajó en mí Wow. con esto que el Señor hizo conmigo. ¿Y qué manera fue? Una de las cosas la cual el Señor utilizó para yo volver al camino Wow. fue entregarme sabiduría. Wow. Dios ¿Por qué? mío, pero qué locura. Escuchen esto. ¿Por viene qué una me bomba. entregó? Pero una bomba grande viene. Wow, gloria a Dios. ¿Por qué me entrega sabiduría? Porque comencé a tener temor de Dios. Wow. Y el temor de Dios viene cuando tú tienes temor de Dios. Es Dios ahí donde mío. Dios te otorga la sabiduría y la inteligencia. Wow. Dice su palabra. Amén. Amén. ¿Qué pasa? Yo comencé a tener temor de Dios, porque a veces los de afuera dicen, tengo temor de Dios. No, tener temor de Dios ahora mismo es hacer la voluntad del Padre, es tener reverencia a Dios. Wow. Porque yo decía que tenía temor a Dios, Wow. pero no tenía temor a Dios porque yo estaba haciendo Wow.
las cosas que a él no le agradan. Eso es una locura ahora mismo. Tú sabes, esto es profundo. Es muy profundo. Es muy profundo. ¿Y qué pasó? Porque él tuvo que otorgarme sabiduría. Wow. Porque quien trabajó en mi vida fue Dios. Wow. No fue hombre. Cada paso y lo que tú estás mirando aquí, frente a ti, lo hizo Dios. Es la excelencia de Dios manifestada. Amén. Eso pasa cuando los hombres deciden confiar en Dios en plenitud. Y mucha gente, hay un espíritu fariseo, que hay muchos cristianos, quiero incluirme ahí también, que tenemos un fariseo por dentro y tenemos Sí, que matarlo claro. poco a poco. Hay que matarlo, hay que matarlo. Que vemos a una persona que no es cristiana en la calle, hablando, y hay como un celo, como algo. Mi hermano, reprenda eso, porque Cristo es el Rey del universo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él venció la muerte. Él puede manejar la crítica Amén. de un inconverso. Él puede hacerlo. No trate de pensar que usted va a defender. Usted tiene que defender el Evangelio, no a Cristo. Y el Evangelio es doctrina. Cristo es el Rey de reyes y Señor Amén, de señores. así es. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay algo muy interesante que sucede cuando la gente entiende que una persona que no se congrega puede tener una relación con Dios. Una persona que no es cristiana puede tener una relación con Dios. Muchas veces mucha gente a mí me dice, no, pero que yo tengo mi relación personal con Dios. Si tú me hubieses dicho eso a mí, que era verdad, yo te hubiese dicho que era mentira, que Claro. tú tenías que congregarte. Entonces, ¿qué yo estoy viendo? Yo estoy viendo la honra de lo que tú puedes hacer, yendo a la iglesia y probándome que tú eres un buen cristiano y que tú te vistes como un cristiano y que tú no estás refutando la palabra, que tú no la conoces de por sí porque no estás ni siquiera yendo a la iglesia. ¿Por qué se nos hace tan difícil como cristianos entender que Dios está trabajando en los corazones de los inconversos? ¿Por qué es tan difícil entender que Dios no se limita a 4 paredes o a una rutina o a un deseo del corazón del hombre? Porque déjame decirte que en mi camino, perdón que me extienda tanto, No, tranquilo. déjame decirte que en mi camino hubo un momento en donde el buscar a Dios era un deseo de mi corazón, no de mi espíritu. Era de mi corazón. Porque yo empecé a obtener la aprobación del hombre. Ah, mira ese jovencito, mira cómo él habla de la palabra, mira cómo él, en vez de estar en la calle, mira cómo él teniendo posiciones estables, mira cómo él prefiere no andar de novias para aquí, mira cómo él se reserva para el Señor, mira cómo él sirve, amanece sirviéndole al Señor, se desvive, incluso problemas hasta familiares. Loco, tú te vas a volver loco. Sí, así que dicen. Pero había un respeto, Amén. porque yo me llamo Guadam Patrocino Fernández, pero poca gente me conoce como ese nombre. Yo he evangelizado Hazleton y a mí la gente que me conoce como el varón. Robin sabe que si salimos juntos, a mí alguien tiene que saludarme. El varón de Dios. Wow. Qué lindo. Entonces, es el Señor. cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, espérate, ahora no es Guadán, ahora es el varón. Y yo tuve que matar esa parte de mí. Claro, ya estaba cogiendo tu gloria. Ya estaba cogiéndome la gloria para mí La gloria de papá. y la gloria de Dios. Así es. Entonces, cuando uno llega a ese punto de toparse cara a cara con ese espíritu de fariseo, uno se le dificulta decirle amén a un impío cuando te dice algo así. Si tú me decías a mí, tú por ejemplo me dices que estás trabajando Uber, si yo te pedía un Uber y tú me decías, y yo te predicaba la palabra y tú me decías, sí, yo lo que como que no creo mucho en la iglesia pero yo tengo una relación con Dios, yo hablo con Dios y Dios me va a cambiar. Y yo no tengo que ir a la iglesia para que yo pueda tener una relación con Él solo. ¿Por qué duele eso? ¿Por qué es tan difícil? Y escuchándote decir cómo Dios en el secreto hizo lo que yo estoy viendo ahora, yo creo que es una bendición, Robin. Vamos a dar un aplauso al Señor. Tener a María, Gloria a Dios. la gloria sea del Señor en este canal, porque yo estoy siendo edificado solamente con tu presencia. Amén. Hay algo que te quiero decir también, Wow. que tiene que ver con esto. Qué Y es locura, que gloria a Dios. muchas personas hablan con Dios. Claro, sí. Y dicen, tengo temor de Dios y todo eso. Pero hay algo que tú tienes que tener y es una decisión. ¿Y cuál es esa decisión?
amar a Dios sobre todas las cosas. Wow. Yo tuve que matar mi carne. Yo tuve que dejar todo aquello para poder estar aquí en este día. Cuando ella dice matar su carne, no es como usted y yo la matamos al decir, no, dije que voy a ayunar hoy, pero me dio hambre. Esa no es la carne que ella mató. Todavía esa carne ella la sigue matando. La carne que ella mató fue su existencia. Total, todo lo que decía María en aquel entonces tuvo que morir. Así es. No hubo un centímetro de ella que en 17 años no se corrompiese de su forma de pensar, de su percepción, de lo que ella pensaba del evangelio. Ella son 17 años, señores. La muerte, la metanoia, la transformación de ella ahora, no es una muerte que tú te vas a meter en un ayuno de Daniel una semana y vas a ayunar 6 días, 6 horas, levantándote a las 11 de la mañana, porque te descubrimos que te levantas a las 11 de la mañana y dice que ayuna hasta las 6. Aleluya. Y ayuna hasta las 6. Y ayuna hasta las 6. Son unos cristianos. Oh, gloria a Dios. Déjame mejor no decir nada, que Robert está allá atrás. Y después me mutea. No, es ok, es ok. O sea, que esa muerte, quiero hacer énfasis en eso, esa muerte fue muy, muy fuerte. Yo no creo que en tu esfuerzo tú pudieses haber hecho eso. Yo creo que explícitamente Dios hasta te separó de que tú vayas a la iglesia. Claro. Yo creo que Dios obra de forma tan misteriosas que el hombre la quiere. Yo creo que el hombre ofende a Dios muchas veces queriendo comprender lo que Dios está haciendo. Sí, la forma en que el Señor trabajó conmigo es un poquito, es grande porque son tantas cosas, porque no solamente fue una forma, es que Él tuvo que otorgarme la sabiduría, pero Él primero vio que yo comencé a coger temor. ¡Wow! ¿Sabe que esa es la primera porción del Espíritu? Claro, porque Él entendía que Mío. como Él estaba trabajando conmigo, no era el hombre, sino era Dios. Para Él poder guiarme, tenía que darme sabiduría. ¡Wow! ¡Wow! Es muy fuerte eso. ¿Sabes qué? Eso que tú estás mencionando es muy profundo. Hay par de gente ahí que se le va a explotar el caco. Mentira, cancelamos esa palabra. Dios es maravilloso. Dios trabaja de esa forma misteriosa. Y es ahí donde tú te das cuenta que Él es grande y poderoso. Y escucha esto, María. Te dije ahora mismo que la primera porción del Espíritu que se recibe es el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Por qué? Y porque no, pero que ¿dónde tú sacas eso, varón? Que dame Biblia, que esa teología rara. La palabra nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero hay un espíritu de sabiduría y hay un espíritu de temor de Dios, porque hay 7 espíritus. He aquí, yo soy el que está delante de los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios, amén. Jesucristo. O sea que hay 7 espíritus de Dios. Amén. Y la palabra nos habla de esto cuando nos dice que Jesús es quien porta estos 7 espíritus. Amén. Así es. En el libro de Isaías. Amén. Y qué lindo que Dios puso primero el temor de Dios para ponerte la sabiduría. Amén. Después. Y voy a tomar un minutito. Claro. Porque hay personas que piensan, yo no quiero que nadie piense nunca que yo quiero que tú lo hagas porque yo lo hice, no. Es la palabra del Señor la que te va a hacer libre de Gloria todo. A Dios. Wow, yo siento a Dios pecado. aquí, Roberto. Esto está muy fuerte. Y tú te vas al libro de Job, capítulo 28, en el versículo 20, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y dice, ¿de dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Wow. Dios. ¿Tú estás escuchando esto? Muy fuerte. Pero más adelante en el 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, Dios. Yo decidí apartarme del mal y fue ahí donde Dios me otorgó sabiduría e inteligencia. O sea, que para que el Dios pueda trabajar contigo de la manera que lo hizo conmigo,
tuve que tener temor de él y comenzar a hacer su voluntad. Wow. Y matar a aquella persona que fue inventada por el enemigo y no creación de Dios. Wow, Dios. O sea, que la sabiduría es algo que Dios te entrega. Porque el temor a a Dios, través del temor de Dios. Porque el temor de Dios no es algo que tú tengas que hacer algo, No. sino que Dios te lo entregue en misericordia. Toma, Amén. teme a mí, yo te me revelo como Dios para que me temas. Haciendo su... Pero la inteligencia requiere que hagas algo. Ahí está. Porque si tienes la sabiduría, Ajá. pero no te apartas del mal, entonces eres sabio en tu propia. Wow. Ay, mi alma te adora. Wow. Aleluya. Pero Dios es maravilloso. Pero cuando tú adquieres inteligencia, exacto, es porque tú ya no estás en tu propia, sino en Él. Amén. La gloria sea para Dios. Dios es maravilloso. Dios es Robert maravilloso. Está sintiendo el poder. Allá atrás. Se está sacudiendo. Dios es maravilloso. Entonces, hay algo más. Ajá. Que yo creo que esta te va a dejar más impresionado. Sí, déjame agarrarnos. Pero... y es que luego de esa posición pasa lo que me enamoró de la naturaleza. Wow. Y tú te preguntarás, ¿la naturaleza? Wow. Sí, me enamoró. Un tema fuerte. ¿Te acuerdas, Robin? Me enamora de la naturaleza. De la naturaleza y el uso antinatural. Wow, Dios. Y voy a la Florida, ¿verdad? Pero ya yo he ido muchas veces a la Florida. La Florida es hermoso, bello, es precioso. Sí. Ese es el lugar donde... Y tiene su ambiente. Sí, porque yo me fui, porque yo siempre decía, ese es el lugar donde yo voy a tener el resto de mi vida. Y sé que el Señor en algún momento lo hará, pero cuando fui no fue de la manera correcta. Así es. Amén. Y comencé a enamorarme de los animalitos. Tú sabes que allí en la Florida la fauna, eso tú lo ves ahí. Tremendo. Los animalitos corrían por donde vivía los patitos, todo eso. El cielo se ve diferente. Sí. Hermoso. Y yo decía, wow, pero yo siento que aquí está Dios. Wow. Decía yo y la persona con la cual yo compartía. Wow. Y comencé a hacerme el pelo, siempre me hacía el pelo. Pero esa persona me dijo, déjatelo suelto. Y me dije, déjame tirarte una foto. Y me tiro una foto. Yo veo la foto y me sorprendo. Porque yo iba al salón y siempre me lo recogía y me hacía una cola porque yo me quitaba el pelo y todo. Me hacía cerquillo y todo. Wow. Y luego de esa foto, estaba en mi teléfono. Yo me quedo mirando esa foto día tras día, pero nadie sabe que yo estoy mirando esa foto. ¿Podemos mostrar una foto delante? Después? Claro que sí, claro que sí. Dios mío, qué locura, gloria a Dios. Y ahí quedo mirándome día tras día esa María de los Ángeles que yo no veía durante hace muchísimo tiempo. Y digo, wow. Pero ¿qué pasa? Wow, Dios tuvo que llevarme a la creación de Él, allí al desierto, a enamorarme de su naturaleza, porque dice su palabra en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó varón y hembra, para que se fructificaran. O sea, Dios me lleva allí a enamorarme de la naturaleza para que yo viera desde el principio su creación. ¿Y cuál fue la creación de Dios? Los cielos, las estrellas, la luna, los animales. Me hizo enamorarme de su belleza nuevamente. ¿Por qué? Porque el enemigo me la había desviado. Otro bono ahí. Dios no requiere de que tú abras el libro de la Biblia para revelársete. Dios no está limitado a un libro. Dios se le había revelado a los profetas 500 años antes, 4000 años antes de que Jesucristo se fuese manifestado. La imagen visible de Dios, Dios Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Pero los hombres que conocieron a Dios ya lo conocían. Así es. Y la palabra nos dice que el poder invisible de Dios, su omnipotencia, se hace claramente visible a través de lo que se creó. Amén, así es.
Pero el contexto que tiene este versículo es que no hay excusa para decir, fue que yo no conocía a Dios, porque la misma creación, así como te hablo, la misma creación da testimonio del Creador. Amén. Eso es así, porque hay un propósito en la creación. O sea, un hombre con otro hombre no puede procrear. Una mujer con otra mujer no puede procrear. Pero un hombre con una mujer puede procrear y hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Van a haber frutos. Porque dice, para que se frutificara. Wow. Y se lo dio como mandamiento, multiplíquense y llenen la tierra. Llenen la tierra. Aves, no importa, o sea, todo, literalmente. Y está hasta en el nombre en el que se le da cuando la mujer queda embarazada. En la Biblia se le llama encinta. Encinta. Y mucha gente, tal vez yo, porque me gusta mucho pensar, yo creo que Dios me dio ese don de pensar. A veces pienso demasiado y tengo que batallar con eso a veces, pero Dios me dio ese don de pensar y ser muy introspectivo y analítico con todas las cosas. Yo me pongo a pensar en esta palabra de encinta. Yo le digo, Señor, ¿y por qué encinta? Eso fue reciente. ¿Y por qué encinta? Él me dice, bueno, fíjate, ¿cuántos extremos tiene la cinta? 2, pero es una sola. Es una sola. ¿Entiendes? Entonces, un hombre y una mujer representan los 2 extremos de la cinta. Y cuando se hacen una sola carne y concibe de un hijo, amén, entonces ahí la mujer está en cinta. Alabado sea el nombre. O sea, una cinta no puede tener un solo extremo. No. Puede ser corta, larga, doblada, como quiera, de lo que sea. Tiene 2. Pero tiene 2 extremos. Amén, así es. Y es una sola cinta. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. O sea que todo, cuando uno estudia la etimología de la palabra, hasta en la palabra, o sea, ni siquiera en un árbol, hasta en la palabra, te dice que la complejidad del lenguaje es imposible que el hombre pueda simplemente articular un lenguaje pensando. Amén, así es. No al nivel que nosotros lo hemos hecho ahora. Por eso cuando la palabra dice y la ciencia aumentará, la gente cree que en el último tiempo nada más, como que la ciencia no tiene aumentando de los tiempos de Noé, cuando él hizo una arca. Desde ese momento que la ciencia está aumentando, tú mortal, querubín que me estás escuchando, la teología, la etimología de las palabras tienen el misterio de Dios en ellas. Amén. El cumplimiento de la profecía, todo está en palabra. O sea que hasta con una palabrita, allí está la identidad, la deidad de Dios, gritándote, yo soy Dios. Amén, así es. Todo lo que pasa en nuestras vidas es por algo. Wow. Todo. No importa, puede ser bueno o malo. Atrás de eso hay un propósito. Yo siempre digo que no le podemos preguntar a Dios el por qué, sino el para qué. Así es. ¿Sabes? Porque Él sabe el por qué. Pero tú mejor le preguntas, ¿con qué propósito, Padre, tú estás, que yo esté pasando esta situación? ¿Cuál es el propósito de esto? Mejor pregúntate esto. Wow. Porque atrás de cada proceso hay algo bueno que el Señor va a sacar de allí. Amén, amén. Bueno. Y pensando en esto que te dije sobre la cinta, qué bonito que el Señor permitió que tú tuvieras hijos antes de tú entrar al 100% en este mundo. ¿Sabe por qué me parece muy interesante? Porque es imposible para Dios, no solo por su omnisciencia, sino por la naturaleza de que una mujer quede encinta. Es imposible que Dios forme una criatura dentro de ti y no te conozca. O sea, todas las madres que están ahí, no importa que tú estés en el mundo, el simple hecho de tú haber concebido un hijo te está diciendo que tú como mujer ya tienes una relación de intimidad con Dios. Amén. Que tú no la conozcas y que no seas consciente del Dios que ya te conoció y que formó su herencia, porque los hijos son herencia de Dios. Amén. Dentro de tu vientre son cosas diferentes. Pero el simple hecho de tú ser mujer y haber concebido un hijo ya te dice que hay un precedente de tu identidad en el reino de los cielos. No como creación, sino como un medio de vida. Porque esa cinta tiene una función que es conectar el cielo con la tierra. Amén, así es. Fíjate que a través de una mujer. Fue una de las cosas más lindas que el Señor hizo en mi vida,
Porque gracias a ese Gloria a niño Dios. hermoso que mañana cumple 14 años, Bendecimos su vida. la gloria a sea Dios. para Dios. Mi niño Javen Daniel se llama. Amén. Gloria a Señor Dios. lo bendiga. Mi Javen corderito le digo. Daniel. Gloria a Santo Dios. Dios. Le doy las gracias a Dios todos los días por su vida. Un Amén. niño que literalmente tú lo conoces y tú dices, wow. Todo el que lo conoce dice, a pesar de que ella estuvo en ese mundo, ese niño no parece que se crió con ella y siempre estuvo conmigo, mi niño. Porque es herencia de Dios. Amén, así es. Y él fue uno de las vías que el Señor usó para traerme aquí. ¿Qué? Y volvemos atrás Cuéntame con eso. el temor. Aleluya. Son tantas cosas. Ahora sí te va a sorprender más. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Yo creo que sí. Cuando llegamos a la Florida, mi madre me dice, hija, tienes que buscar una iglesia porque desde que ese nene nació, a pesar de que yo no iba a la iglesia, yo se le entregué al Señor. Wow, Y mi madre y mis hermanos lo llevaban. Pero agárrate aquí. Cuando me voy a la Florida, yo no lo pensé aquí. Aquí lo llevaban a la iglesia mi hermano, mami. Pero cuando llego allí, mami me llama y me dice, acuérdate que tienes que buscar una iglesia, Javen. Y recuerdo que ella, colgamos el teléfono. Y yo me pongo a pensar, yo digo, wow, pero la verdad que Dios sabe lo que hace. Y me dice la otra persona, ¿por qué tú dices eso? Bueno, es que aquí hay un problema. Me dice, ¿cuál es? Tú sabes que si Dios ha tenido un poco de misericordia de mí, es porque yo he instruido al niño en el camino. Wow, Dios mío. Y yo no puedo dejar de llevar a mi hijo a la iglesia. Wow. O sea, él conocía tanto mi corazón y él sabía que yo no lo iba a dejar de llevar a la iglesia. O sea, Wow. él le quitó la comodidad a mi familia de llevarlo ellos para que yo comenzara a ir a la iglesia. Tú sabes que tú nunca fuiste insensata en el mundo. Siempre fuiste prudente. Amén, así es. Porque tú no tenías un rencor en contra de Dios. No. O sea, tú no eras insensata. Siempre fuiste prudente porque ¿en dónde se evidencia la prudencia? En base a tu testimonio, en que en el día del juicio el Señor va a juntar a todos los padres. Todos vamos a estar ahí, pero Él le va a hablar a todos los padres. Y a cada padre de familia le va a pedir cuenta de qué hizo con su casa. Amén, así es. Y tú teniendo la responsabilidad de tu hijo, tú decidiste instruirlo en su camino. Así es. Entonces el Señor en el cielo, aunque tú estabas descarriada, estabas en el mundo, el Señor te veía como una mujer prudente. Así es. Y la prudencia extiende misericordia a tu vida. Amén. Esa es una de las cualidades. La prudencia es algo poderosísimo. Amén, así es. Porque cuando tú estás en el mundo, pero tú eres prudente, si no tienes temor a Dios, por lo menos tienes prudencia para no hablar de lo que no conoces. Amén, así es. Y para respetar al otro. Así es. Entonces eso atrae misericordia, atrae gracia, atrae bendición. Amén. Y esa falta de insensatez, esa prudencia tuya, para mí eso estaba constantemente clamando. Amén, así es. Porque nuestras obras claman. Amén. Porque la palabra nos habla de un hombre que sus diezmos y ofrendas estaban clamando a favor de él. O sea, provocaron una memoria de él. O sea, él lo conocían por eso. Y yo creo que aún tú estando en el mundo, aún tú estando descarriada, aún estando hundida en lo más profundo del pecado, y vamos a decir de espalda a Dios porque no estaban en obediencia ni en la voluntad de Dios. Así es. En nuestro entendimiento, claro está. Cómo tus obras clamaban a tu favor. Y cómo ese clamor, ese gemido inaudible, como el Espíritu Santo clama por nosotros, Amén. cómo ese gemido inaudible se manifiesta en tu vida. Amén, así es. Desde que estás en el mundo, no te suelta, te acompaña hasta tu restauración. Porque la gente tiene que entender, señores, que la restauración de ella no es para que ella diga, wow, duré 17 años de carriada, pero Dios, como quiera me quería. No, no, no. Dios ya conocía el tiempo en el que ella iba a ser libre. Amén. Dios ya sabía que esos 17 años iban a ser hasta un punto. Pero Él no tiene por tal día su promesa, como muchos entienden, Así sino es. que Él es paciente. Así es.
Y yo creo que la paciencia de Dios. Hay muchas cosas que se evidencian en tu testimonio, pero yo creo que necesitamos una segunda parte. Sí, sí, claro Pero que sí. hay muchas cosas que se Sí, evidencian en tu testimonio. te digo, esto, hay cosas que literalmente, no, en 1 hora, 2 horas, Ay, yo no. creo que se necesitaría muchísimo tiempo. Ese regalo, ese diamante que el Señor me regaló, vino con un propósito, que es como te dije, el Señor lo mandó estando yo en ese mundo, sin tomar una decisión, no sabía ni qué era lo que quería, si era esto o era aquello. Wow. Pero había un propósito con eso. ¿Por qué? Porque yo no acabé con mi vida gracias a mi hijo. Wow. O sea, Dios sabía que Él tenía que permitir que ese diamante llegara a mi vida, porque cada vez que el enemigo me atacaba con que tú no sirves, nadie te quiere, mátate, venía mi pensamiento, mi hijo Javen. O sea, él era un propósito con el cual Dios también estaba trabajando en mi vida en ese momento. Qué poderoso, gloria a Dios. ¿Sabes que la fidelidad de Dios trasciende el espacio-tiempo, la lógica, el entendimiento humano? Porque hoy tú eres hija de Dios. Amén. Por bautismo, por nacimiento y por testimonio. Amén. Pero si tú hoy eres hija de Dios, nunca lo fuiste, nunca lo dejaste de ser en el pasado. Amén, así es. Y esa es la garantía que yo quisiera que todas las personas que están en el mundo entendieran que nosotros tenemos como cristianos. Que mi pasado no fue un briefing, no fue una noticia nueva para Dios. Si yo hoy estoy aquí y soy un hijo del Señor, es porque yo nunca lo dejé de ser cuando estaba en el mundo. Amén. Porque la palabra dice que a los que Él llamó, Él los santificó, Amén. los predestinó Amén. y los justificó. Amén. O sea que desde el momento en el que Él me llamó, Él me predestinó. ¿En dónde está nuestra predestinación? En la cruz de Cristo. Amén, así es. Todo lo que ha pasado desde la cruz de Cristo hasta el día de hoy no es secreto para Dios de que porque estamos en gracia. Amén. Todas estas cosas, Dios me predestinó hace 2000, nos predestinó hace 2025 años. Amén, así Y es. aquí estoy yo 2025 años después, Así es. tratando de darle sentido no solamente a los 2025 años, sino a toda la eternidad. Amén. En un periodo de 70 años. Es algo imposible. Nunca vamos a conocer en plenitud el misterio del hombre hasta que estemos en aquel glorioso día. Amén, así es. Que seamos igual que nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso queremos invitar a todas las personas que no son cristianos, Amén. que le den una oportunidad al Señor en su vida. Amén. Que así como prueban cosas del mundo, que prueben a Dios Que también. prueben a Dios. Amén. Que Él es fiel y Él no le paga a nadie conforme a lo que tiene que pagarle, sino Amén. que en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, Él nos paga como no tiene que pagarlo. Así Es es. con amor y con más misericordia todavía. Sí, no, y al final del día, fíjate, nosotros le fallamos tanto a Dios que Él siempre está siendo fiel ahí con nosotros. Mas, sin embargo, caemos una y otra vez, hacemos cosas que tal, y vamos delante de su presencia y Él nos perdona por su misericordia. Dice su palabra que eres rico en misericordia. Amén. Pero también debemos de saber que no podemos cometer el mismo error una y otra vez, porque entonces no estamos haciendo las cosas como realmente de corazón. Así es. ¿Sabes? Y como te decía ahorita, al final del día, Dios tiene propósitos. Y esa es su creación. Atrás de la creación de Dios hay propósitos. Amén. Y como tú dijiste ahorita, las cosas de Dios son misteriosas. Amén. Pero así es. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo no pudo hacer conmigo, había un escudo con mi hijo. Wow. ¿Y de dónde vino ese escudo? De un hombre y una mujer. Así es. O sea, él fue un propósito. Wow, o sea que Dios estaba honrando su pacto. Amén. Wow. ¿Entiendes? O sea, por donde quiera que tú busques, tú te vas a encontrar con la verdad. Wow. Porque es que no miente. Así Aquí es. está toda la verdad. Y va a ser la única que te va a hacer libre de todo pecado. Y fue la palabra del Señor la que me hizo libre de todo.
pecado. Amén. Vamos a cerrar. Le voy a soltar un misterio a la gente ahí. Después tú le vas a exhortar a las personas que están en el homosexualismo, tanto lesbianas como todo tipo de contradicción a naturaleza. Yo quiero que tú les exhortes si hay una persona que tiene algún rencor en contra de Dios y que ores por ello también. Eso para el final. Déjame soltarle este rema a esta gente. Amén. Para los cristianos que nos están escuchando y reciban paz con esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El hombre tiene un propósito muy especial en el plan de Dios y en lo que se llama creación, que no es solamente la tierra, los océanos, la mata, la cigüita, el arcoíris, cosas así, sino las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios tiene un propósito especial con el hombre. El apóstol Pablo nos menciona, hermano María, que los apóstoles habían sido exhibidos como espectáculo hasta para los ángeles del cielo. Así es. Y yo me pongo a pensar en eso. Y por eso digo que esto es un misterio, porque cada vez que el Señor te revela una forma en la que Él obra, eso es un misterio. Y no existiese otra forma del Señor manifestar una cualidad tan poderosa como su lealtad. Si Dios tiene todas las cualidades, debe de dar testimonio de ellas de alguna forma. Porque eso es lo correcto a hacer. Así es. Hubiese sido imposible para Dios mostrarle la fidelidad y la misericordia y la gracia y el amor incondicional a los ángeles si todo hubiese sido perfecto siempre. Amén. Así es. Si el enemigo no se hubiese revelado. Si tú y yo fuésemos dos querubines, los 4 seres vivientes en el cielo. El Señor tiene que sujetarnos a desobediencia, tiene que sujetarnos a inconsciencia, a ignorancia, a pecado. Pero el mismo que nos sujeta a pecado a través de la ley que es santa, el mismo que nos sujeta a través de transgresión, es el mismo que nos está sujetando en gracia, amor y misericordia eterna. Amén. En Jesucristo de Nazaret. Amén. Y yo creo que la dualidad del amor de Dios, y digo dualidad por lo que es el amor del Padre, el amor del Hijo y su fidelidad. Amén. Manifestada en nuestra vida, no es para que usted y yo la entendamos. Seamos cristianos, seamos impíos. No es para que nosotros juzguemos a nadie porque sea impío, porque esté en cualquier camino. Como dice el apóstol Pablo, no juzguen a nadie antes de que Cristo venga. Porque la intención, escucha lo que Dios quiere, lo que se va a exhibir en aquel día. La intención y el secreto de cada quien será revelado. Así es. No habrá ningún secreto que permanezca oculto en aquel día. Así que preocúpese por amar a todo el mundo, preocúpese por tratar de entender a todo el mundo. Amén, así y por orar por todo el mundo. En primer lugar, exhórtale a la gente ahí. Qué lindo es el Señor. Le damos gracias a Dios por esta hermosa conversación que hemos tenido. Gloria a Dios. Hablar de las cosas lindas que el Señor hace en nuestras vidas. Y como dice nuestro hermano, no juzguemos a nadie, seamos como Jesús, comencemos a mirar las cosas que nos van a llevar a la vida eterna, a practicar el amor de Dios, la misericordia de Dios, amén, y comenzar a ser ese buen samaritano, de acercarnos a ellos. O sea, tú no te vas a ensuciar porque Jesús lo hacía, tú también lo puedes hacer, gloria a Dios. Y quiero exhortarle en esta hermosa noche a cada uno de los que están ahí, a ti que está en la homosexualidad, que está en el lesbianismo, déjame decirte que Dios te ama y que ese rechazo que tú puedes estar sintiendo hoy en día está en tus manos para que tú los dejes de sentir. Y de la única forma que tú puedes dejar de sentir ese rechazo es cuando tú reconozcas que no estás caminando bajo la voluntad del Padre. Pero cuando tú renuncies a eso que tú estás practicando, que a Dios no le agrada, y tú reconozcas
que tú no andas caminando como debes de caminar, entonces vas a ver que sí te aman, que sí te adoran, que tú eres especial para Dios. Tú nunca lo has dejado de ser. Gloria Él va a a estar Dios. ahí siempre esperándote, esperando por ti. Él simplemente quiere que seas tú quien reconozca que andas caminando de la manera incorrecta. Él va a estar ahí siempre, siempre extendiendo su mano para que tú vengas hacia Él. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que yo te exhorto que le abras tu corazón a Dios, que clames a Dios y Él va a hacer grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama. Gloria a Dios. Este ha sido un episodio de bendición. Gloria a Recuerda Dios. que este es tu canal de bendición, tu canal en donde la verdad se manifiesta, en donde el testimonio de Jesucristo toma vida, en vidas como la de mi hermana María, Amén. y se manifiesta el poder y la gloria de Dios en una transformación tan sublime y tan especial en la vida de ella. Gloria a Dios. Queremos invitarte a que te suscribas, a que le des like a este video si te gustó este contenido, que dejes en los comentarios cualquier tema de sugerencia que quieras que nosotros hagamos, y dejen tus comentarios también si quieres volver a ver a nuestra hermana María. Y Gloria a aunque usted no lo Dios. comente, no va a ser la última vez que lo haga. Pero comenta allí cuál fue tu parte favorita, qué te ministró del video. Y si tiene alguna pregunta, déjenla también en los comentarios. Le amamos, le bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.